¿Puede un simple objeto, algo que podrías tener en tu casa, cargar con una energía tan oscura que sea capaz de destruir la vida de quien lo posee? Y no estamos hablando de cuentos de fogata. Hablamos de artefactos que, según se dice, están guardados bajo llave en museos o escondidos del mundo, y que han dejado un rastro de muerte y locura. Son objetos de todo tipo, pero con algo en común. Parecen atraer la desgracia como un imán. Algunos dicen que un objeto puede ser maldecido, otros, que absorbe la energía negativa de una tragedia, como una batería lista para desatarla de nuevo. Hoy, desenterramos las leyendas detrás de los objetos más malditos que existen, desde joyas que sentenciaron a reyes hasta la muñeca que inspiró tus peores pesadillas. Quédate hasta el final, porque la historia del último objeto es tan directa y aterradora que ni los más valientes se atreven a tocarlo. Para iniciar nuestra lista, viajamos a la Italia del Renacimiento. Ojo, esta es una de esas historias que se susurran de generación en generación, una leyenda sin registros oficiales, lo que la hace aún más escalofriante. Se cuenta que en el siglo XV, cerca de Nápoles, una joven doncella recibió como regalo de bodas un hermoso jarrón de plata labrado a mano, conocido hoy como el jarrón de Bassano. Pero la felicidad le duró un suspiro. La noche antes de su boda, la encontraron muerta en su habitación, aferrada al jarrón. Nadie supo la causa, pero con su último aliento, le pidió a su familia que el jarrón nunca abandonara su linaje. Y con esa promesa, sellaron su destino. Cumpliendo su última voluntad, la familia pasó el jarrón a un pariente. Era un hombre sano, que murió sin explicación en menos de un mes. El patrón se repitió con una regularidad de pesadilla. Cada familiar que heredaba el jarrón, encontraba una muerte prematura y extraña. La leyenda cuenta que, desesperados, consultaron a un sacerdote que les aconsejó enterrarlo en un lugar sagrado, con una nota dentro que advertía: «Cuidado, este jarrón trae la muerte». El jarrón permaneció oculto por siglos, su historia convirtiéndose en folclore. Pero en 1988, la historia da un giro moderno. Supuestamente, fue desenterrado durante unas obras. La nota de advertencia fue encontrada y, como era de esperar, ignorada. ¿Quién creería en una vieja superstición? El jarrón, una antigüedad valiosa, salió a subasta. Y aquí la leyenda se vuelve más específica. Se dice que lo compró un farmacéutico, que murió 3 meses después. Luego un cirujano de 37 años, un hombre de ciencia que se burló del mito. Murió 2 meses después. El siguiente fue un arqueólogo que, fascinado por la pieza, la compró para su colección. 3 meses más tarde, murió de una infección repentina que dejó perplejos a los médicos. Aterrorizada, la familia del arqueólogo intentó deshacerse de él, pero su fama ya se había extendido. Nadie lo quería. En un acto de pura desesperación, se dice que lo arrojaron por una ventana, cayendo sobre el coche de un policía. Cuando el oficial intentó devolverlo, la familia se negó a abrir la puerta. La policía, enfrentada a un objeto que nadie se atrevía a tocar, supuestamente tomó una decisión drástica. Lo sellaron en una caja de plomo y lo enterraron en un lugar desconocido. Si la leyenda es cierta, el jarrón de Bassano sigue ahí fuera, esperando a que alguien lo encuentre de nuevo. Dejamos las leyendas de Italia para viajar a las arenas de Egipto, donde nos espera un artefacto cuya historia es tan famosa que se mezcló con una de las peores tragedias marítimas de la historia. En el Museo Británico de Londres, hay un objeto conocido como la momia de la mala suerte. Lo primero que hay que aclarar es que no es una momia. Es la tapa interior de un sarcófago, bellamente pintada, que perteneció a una sacerdotisa de Amón-Ra sobre el 950 a.C. Su rostro parece advertirnos, y quizás deberíamos haberle hecho caso. Su leyenda de mala suerte arranca en la década de 1860, cuando 4 jóvenes ingleses adinerados compraron la tapa en Egipto a unos ladrones de tumbas. La desgracia, se cuenta, fue casi inmediata. 2 de ellos murieron en circunstancias extrañas poco después. A otro, su propia escopeta le explotó en un accidente de caza, destrozándole el brazo. El cuarto, dicen, acabó en la ruina. La tapa llegó a Inglaterra, a manos de la hermana de uno de los fallecidos. En cuanto entró en su casa, las pérdidas económicas y las enfermedades la persiguieron. Asustada, la donó al Museo Británico en 1889 para librarse de ella. Pero la maldición pareció seguirla. Se rumoreaba que el fotógrafo del museo que la retrató murió de repente, y que un egiptólogo que la estudió fue encontrado muerto en su cama. Pero la historia más famosa, y hay que recalcarlo, la que es completamente un mito, es su supuesta conexión con el hundimiento del Titanic.
El relato, popularizado por un periodista que, irónicamente, murió en el naufragio, afirmaba que un millonario americano había comprado la tapa y la transportaba en secreto en el barco. Durante años, la gente creyó que la furia de la sacerdotisa había hundido el Titanic. La verdad es mucho menos novelesca. El Museo Británico tiene registros impecables que demuestran que la tapa del ataúd nunca abandonó sus muros hasta un préstamo en 1990. Nunca estuvo en el Titanic. Aún así, la leyenda se niega a morir. Los guardias del museo han reportado durante años escuchar susurros y golpes provenientes de su vitrina en la quietud de la noche. Real o no, la momia de la mala suerte sigue atrayendo a multitudes, más por su aura de terror que por su valor histórico. De tesoros faraónicos pasamos a algo mucho más humilde, pero no menos aterrador. Una simple caja de vino que se convirtió en el recipiente de una de las entidades más temidas del folclore judío. Nuestra siguiente historia no nace en una tumba, sino en un lugar mucho más mundano. Una venta de garaje en Portland, Oregón, en 2001. Allí, un escritor llamado Kevin Mannis compró una pequeña caja de vino de madera. La vendedora le contó que había pertenecido a su abuela, una superviviente del Holocausto, quien le advirtió que nunca, jamás, la abriera. Dentro, decía, había un dibuk, un espíritu maligno que busca poseer a los vivos. Kevin, siendo escéptico, la abrió. Dentro solo había 2 monedas antiguas, un par de mechones de pelo y una pequeña figura de granito. Pero ese mismo día, según su relato, empezó la pesadilla. Dejó la caja en su taller y recibió una llamada de su empleada, gritando que alguien estaba destrozando el sótano. Cuando Kevin llegó, la puerta estaba cerrada por dentro y el lugar, apestando a amoníaco, estaba destrozado. La empleada renunció en el acto. A partir de ahí, todo empeoró. Kevin empezó a tener pesadillas recurrentes con una anciana terrorífica. Intentó regalar la caja, pero todos se la devolvían, alegando que traía mala suerte o que sentían una presencia maligna. Desesperado, la puso a la venta en eBay en 2003, contando toda la historia y advirtiendo de la posible maldición. La historia se hizo viral. El siguiente dueño, un estudiante llamado Yosif Nietzsche, documentó cómo él y sus compañeros empezaron a sufrir problemas de salud, insomnio y a ver luces extrañas. La caja volvió a eBay y fue comprada por Jason Axton, el director de un museo. Axton, un tipo metódico, investigó a fondo mientras sufría fatiga extrema y urticaria. Finalmente, buscó la ayuda de rabinos para intentar sellar al dibuk de nuevo en la caja. La historia inspiró la película The Possession y su viaje no terminó ahí. Fue adquirida por Zak Bagans para su Museo Encantado en Las Vegas. Hoy se exhibe en una sala especial donde los visitantes deben firmar una exención de responsabilidad para verla. Incluso se rumorea que el rapero Post Malone sufrió una racha de terrible mala suerte tras un encuentro con la caja. La caja dibuk sigue siendo un recordatorio de que algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden volver a cerrar. De una caja que encierra el mal, viajamos a una joya cuya belleza solo es comparable a su letalidad. Un diamante que reyes y reinas codiciaron, sin saber que su brillo escondía una oscuridad que los arrastraría a la ruina. Con sus 45,52 quilates y un hipnótico color azul, el diamante Hope es una de las joyas más famosas del mundo. Su valor supera los 250 millones de dólares, pero su historia está manchada de leyendas de sangre y tragedia. El mito dice que todo comenzó en la India, en el siglo XVII, cuando un aventurero francés llamado Jean-Baptiste Tavernier robó la piedra del ojo de la estatua de una diosa. Con ello, desató una furia divina que perseguiría a todos sus dueños. La versión más dramática de la leyenda asegura que el propio Tavernier acabó destrozado por una manada de perros salvajes. Lo que sí es un hecho es que en 1668, Tavernier vendió la gema al rey Sol, Luis XIV de Francia. El rey lo hizo retallar y lo bautizó como el Azul de Francia. Aunque tuvo un largo reinado, vio morir a casi todos sus hijos. La joya pasó a Luis XVI y María Antonieta, quizás las víctimas más famosas de la maldición, quienes perdieron la cabeza en la guillotina. Durante la Revolución Francesa, el diamante fue robado y desapareció. Reapareció en Londres en 1812, recortado de nuevo. Fue adquirido por el rey Jorge IV de Inglaterra, quien murió ahogado en deudas. Finalmente, en 1839, fue comprado por la familia Hope, de quien toma su nombre actual. Pero la tragedia lo siguió. La fortuna familiar se dilapidó, forzando su venta en 1901. A partir de aquí, la lista de dueños y desgracias se acelera.
Se habla de un joyero que se volvió loco y se suicidó, un príncipe ruso que le disparó a su amante y luego fue asesinado. La propietaria más famosa del siglo XX fue Evelyn Walsh McLean, una heredera estadounidense que lo compró en 1912. Creía que los objetos de mala suerte a ella le traerían buena suerte. Se equivocó. Su hijo murió en un accidente de coche, su hija se suicidó, y su marido la dejó y murió en un sanatorio mental. Tras su muerte, el joyero Harry Winston lo compró, y en un acto que quizás rompió el maleficio, lo donó al Instituto Smithsonian en 1958. Lo envió por correo ordinario, en una simple caja de cartón. Hoy, el diamante Hope es la estrella del Museo Nacional de Historia Natural. Desde que está en exhibición pública, la maldición parece haberse calmado. O quizás, solo está esperando a su próximo dueño privado. Pero no todo el mal viene en forma de joyas deslumbrantes. A veces, tiene la cara de un niño, o más bien, la de su juguete favorito. Nos vamos a Key West, Florida, para conocer a un muñeco que exige respeto. En un museo de Key West, Florida, hay un muñeco de 1 metro de altura, relleno de paja y vestido de marinero. Sus ojos son 2 cuentas negras y sin vida. Se llama Robert, y es considerado uno de los muñecos embrujados más aterradores del mundo. La leyenda comienza sobre 1904. Fue un regalo para un niño llamado Robert Eugene Otto, a quien todos llamaban Jim. El cuento popular dice que se lo regaló una sirvienta de la familia que practicaba vudú, como venganza por algún maltrato. Jim se obsesionó con el muñeco, lo llamó Robert, y pidió que a él lo llamaran Jim. Se volvieron inseparables. Pronto, los padres empezaron a escuchar 2 voces en la habitación de Jim. Pensaron que era un juego, hasta que los juguetes del niño aparecían mutilados y los objetos de la casa volcados. Cuando le preguntaban qué había pasado, la respuesta de Jim era siempre la misma: Robert lo hizo. Los vecinos juraban ver al muñeco moverse por las ventanas cuando no había nadie. Asustados, los padres encerraron a Robert en el ático. Jim creció, se convirtió en artista y, al heredar la casa, lo primero que hizo fue liberar a Robert. Su esposa Ann odiaba al muñeco y la extraña relación que Jim tenía con él. Jim le preparó su propia habitación en el ático y pasaba horas allí, hablando con él. Cuando Jim murió en 1974, la casa se vendió a una nueva familia. Su hija de 10 años encontró a Robert y, según ella, el muñeco cobraba vida por la noche e intentaba matarla. Finalmente, en 1994, Robert fue donado al museo. Pero su reinado de terror no ha terminado. El personal habla de fallos electrónicos cerca de su vitrina, pero lo más inquietante es la regla. Tienes que pedirle permiso para hacerle una foto. Si no lo haces, su maldición te seguirá. Las paredes del museo están cubiertas de cartas de gente de todo el mundo, pidiéndole perdón a Robert tras haber sufrido accidentes o desgracias por no respetar la regla. Robert sigue ahí, sentado, observando. Y si Robert te parece inquietante, espera a conocer a la muñeca que inspiró una saga de terror, una cuyo aspecto inofensivo esconde una naturaleza tan maligna que tuvo que ser encerrada por los investigadores paranormales más famosos del mundo. De todos los objetos del Museo de lo Oculto de los Warren, ninguno es tan famoso como una muñeca de trapo. No, no es la muñeca de porcelana de las películas. La Annabelle real es una Raggedy Ann de aspecto infantil. Y según los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, es uno de los objetos más peligrosos que existen. Esta es su historia, tal y como ellos la contaron. En 1970, una estudiante de enfermería llamada Donna recibió la muñeca como regalo. Pronto, ella y su compañera de piso, Angie, notaron que la muñeca se movía sola. La dejaban en la cama y la encontraban en el sofá. Luego, aparecieron notas escritas con letra infantil que decían «Ayúdame». Asustadas, contactaron a una medium. La medium les dijo que en la muñeca vivía el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, que había muerto allí y solo quería un lugar donde estar. Compadecidas, le dieron permiso al espíritu para quedarse en la muñeca. Según los Warren, fue su peor error. Lou, el novio de Angie, siempre desconfió de Annabelle. Una noche, se despertó de una pesadilla en la que era estrangulado y vio a la muñeca a los pies de su cama. Al día siguiente, mientras estaba en el apartamento, sintió un dolor agudo en el pecho. Bajo su camiseta, tenía varias marcas de garras sangrantes, que sanaron por completo en 2 días sin dejar cicatriz. Desesperados, contactaron a Ed y Lorraine Warren. Su conclusión fue aterradora. No había ningún espíritu de una niña. Era una entidad demoníaca usando la muñeca como un conducto para
eventualmente, poseer a una persona. Los Warren se llevaron la muñeca. Ed relató que el viaje de vuelta fue una pesadilla, con los frenos y la dirección de su coche fallando repetidamente hasta que roció la muñeca con agua bendita. En su casa, construyeron una vitrina de cristal sellada para contenerla, con una advertencia: peligro, no abrir. Aún así, su influencia, dicen, se dejó sentir. Se cuenta de un sacerdote que se burló de ella y sufrió un accidente de coche casi mortal horas después. Y de un joven que golpeó la vitrina retándola y murió en un accidente de moto una hora más tarde. El Museo de los Warren. Ya no está abierto al público, pero Annabelle sigue ahí. En su caja, un recordatorio de que el mal a veces viene con una sonrisa pintada. De las muñecas pasamos al arte. Pero no a un arte que inspira, sino a uno que, según se dice, cobra vida cuando nadie lo ve, y que se convirtió en una de las primeras leyendas de terror de Internet. En 1972, el artista Bill Stoneham pintó un cuadro inquietante. Un niño con la mirada perdida junto a una muñeca de ojos huecos, parados frente a una puerta de cristal. Desde la oscuridad, varias manos pequeñas se presionan contra el vidrio. El artista explicó que el niño era él, la puerta era el umbral entre el mundo real y el de los sueños, y las manos eran otras vidas posibles. Una explicación artística que no pudo frenar el terror que desataría. El cuadro fue comprado por el actor John Marley, el de la cabeza de caballo en El Padrino. Tras su muerte, la pintura acabó abandonada, hasta que una pareja la encontró. Y aquí nace la leyenda. En el año 2000, la pusieron a la venta en eBay. En la descripción, afirmaban que estaba maldita. Su hija pequeña, decían, se quejaba de que los niños del cuadro salían del marco por la noche para pelear en su habitación. El padre aseguró haber captado en una cámara de movimiento cómo el niño huía de la muñeca. La subasta se hizo viral. Miles de personas aseguraban sentirse mal solo con ver la foto en su pantalla. La pintura, que empezó en $199, se vendió por más de 1.000. El comprador, una galería de arte, contactó al artista, que no daba crédito a la historia. Aunque el personal de la galería nunca reportó nada extraño, el cuadro ya era un icono del creepypasta. ¿Es solo una pintura perturbadora con una buena historia de marketing? ¿O hay algo más en esas manos que presionan el cristal, esperando salir? Hemos visto joyas, cajas, muñecas y cuadros. Objetos que, en apariencia, son inanimados, pero cuyas historias dejan un rastro de destrucción. Pero ninguna maldición es tan directa como la de nuestro último objeto: la silla de Thomas Busby. La historia nos lleva a Inglaterra, en 1702. Thomas Busby, un criminal, fue condenado a la horca. Su último deseo fue una comida en su pub favorito. Al terminar, se levantó de su silla de roble y lanzó una maldición: que la muerte súbita caiga sobre todo aquel que se atreva a sentarse en mi silla. La silla se quedó en el pub, y la gente empezó a morir. La leyenda cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial, los aviadores que se sentaban en ella no regresaban de sus misiones. En los 70, un obrero se sentó a modo de broma y murió esa tarde al caer de un tejado. La lista de supuestas víctimas superó las 60. Aterrado, el dueño del pub la donó a un museo en 1978. Hoy, la silla de Busby cuelga a 2 metros de altura en una pared, para que nadie, nunca más, pueda aceptar la mortal invitación de su antiguo dueño. ¿Y tú, qué piensas? ¿Un objeto inanimado puede albergar tanta maldad? ¿O somos nosotros, con nuestro miedo, quienes les damos ese poder? Desde el brillo mortal del diamante Hope hasta la mirada vacía de Robert el muñeco, estas historias nos recuerdan que hay rincones oscuros en nuestro mundo que desafían toda explicación. Si te atreves a conocer más misterios, comenta y activa las notificaciones. Y ahora, te pregunto, ¿cuál de estos objetos te dio más miedo? ¿Te atreverías a tener uno en tu casa? Dímelo en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Hasta la próxima.